Durante 2000 años 3 dígitos han proyectado una sombra de terror sobre la humanidad. Se han escrito libros, se han filmado películas, y se han perdido noches de sueño tratando de descifrar un enigma antiguo. El 666. Pero, ¿y si te dijera que el miedo nos ha impedido ver la verdad? ¿Qué tal si la marca de la bestia no es algo que te ponen accidentalmente, sino algo que eliges con tu corazón? Amados hermanos, antes de entrar en los misterios de los códigos y los números, debemos detenernos y respirar el aire salado de la historia. Durante siglos la Iglesia ha mirado el capítulo 13 de Apocalipsis con temor, imaginando un futuro distópico de control tecnológico. Pero para entender realmente la marca de la bestia, debemos viajar primero al corazón de un anciano exiliado. Imaginen por un momento la isla de Patmos a finales del primer siglo. No era un lugar de retiro espiritual ni un paraíso turístico. Era una roca estéril, azotada por el viento, una prisión natural utilizada por el Imperio Romano para silenciar a aquellos que consideraba una amenaza política. Allí encontramos al apóstol Juan. Ya no es el joven pescador de Galilea que recostaba su cabeza en el pecho del Maestro. Ahora es un anciano, su piel está curtida por el sol del Egeo, y sus manos llevan las marcas de décadas de servicio. Está aislado de su comunidad, separado de las iglesias que ama en Éfeso, Esmirna y Pérgamo. El emperador Domiciano, en su arrogancia, cree que enviando a Juan a esta roca puede detener el avance del Evangelio, pero lo que el imperio no sabía es que, al tratar de silenciar al profeta, solo lograron subir el volumen de la voz de Dios. En esa soledad, el cielo se abrió. Juan nos dice que se paró sobre la arena del mar. En la mentalidad judía antigua, el mar no era solo agua, representaba el caos, el abismo, el lugar de las naciones gentiles agitadas y rebeldes contra Dios. Y de ese mar turbulento, Juan ve subir una bestia. Notemos la descripción grotesca que hace. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. No es un animal simple, es una monstruosidad compuesta, un híbrido de pesadilla. Parecía un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Esta visión debió haber sacudido a Juan hasta la médula, no solo por su apariencia terrorífica, sino porque él conocía las Escrituras. Juan reconoció inmediatamente los símbolos del profeta Daniel. Siglos atrás, Daniel había visto bestias separadas que representaban imperios mundiales. Babilonia como león, Medo-Persia como oso, Grecia como leopardo. Pero la bestia que Juan ve ahora combina todas las características de aquellos antiguos imperios opresores en una sola entidad. Es la culminación de todo el poder humano, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos, esto es crucial para nuestra comprensión. La bestia no es simplemente un personaje futuro que aparecerá de la nada. Representa el espíritu del sistema mundial anticristiano que ha estado operando a lo largo de la historia. Es el poder político, militar y económico que exige lealtad absoluta. Para los primeros lectores de esta carta, esa bestia tenía un nombre y un rostro muy claros: el Imperio Romano. Roma, con su fuerza de hierro, aplastaba naciones y absorbía a sus dioses, exigiendo que todos se inclinaran ante el César como si fuera divino. El texto nos dice algo aún más inquietante.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Detrás de los tronos humanos, detrás de los decretos injustos y de la persecución de los santos, hay una fuerza espiritual oscura. Satanás, el dragón antiguo, utiliza los sistemas políticos corruptos para hacer guerra contra los hijos de Dios. No es solo política, es una batalla espiritual manifestada en la historia humana. El imperio puede parecer brillante y ordenado con sus calzadas y su paz romana, pero su motor es diabólico. Luego ocurre algo que deja al mundo maravillado. Juan ve que una de las cabezas de la bestia parece haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Imaginen el impacto de esto. El mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Esto nos habla de la resiliencia del mal. Justo cuando parece que un imperio tiránico va a caer, se reinventa, se levanta, cambia de forma pero mantiene la misma esencia de rebelión. La gente, al ver este poder aparentemente invencible, cae en la trampa más antigua de todas, la adoración del poder. La pregunta que surge en la tierra no es quién es bueno, sino quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Es un grito de desesperanza y admiración al mismo tiempo. La humanidad, desprovista de la luz de Dios, se siente atraída magnéticamente por el poder bruto. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Aquí está el núcleo del asunto, amados. Antes de hablar de marcas en la mano o en la frente, debemos entender que el conflicto central de Apocalipsis es la adoración. ¿A quién le entregas tu lealtad suprema cuando el poder del Estado te deslumbra o te amenaza? Este escenario nos prepara para entender la presión insoportable que vivían nuestros hermanos del primer siglo. No era una teoría teológica para debatir en una sala cómoda. Era una realidad de vida o muerte. Ver a la bestia subir del mar significaba ver llegar los barcos romanos al puerto, trayendo gobernadores, soldados y recaudadores de impuestos que demandaban que se confesara que César es el Señor. Y en medio de ese terror, Juan escribe para decirles: veo lo que está pasando, pero hay una realidad superior. Sin embargo, la bestia del mar no actúa sola. Necesita un cómplice. Alguien que convenza a la gente no solo por la fuerza de la espada, sino por el engaño de la religión y la economía. Y es aquí donde la trama se complica, y nos acercamos al misterio de la marca. Pero antes de avanzar a esa segunda figura siniestra, te invito a que te unas a esta hermosa familia. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas ni un solo detalle de este estudio profundo de la palabra de Dios. Para comprender verdaderamente la gravedad de la profecía, debemos caminar por las calles empedradas de Éfeso o Esmirna en un día de mercado. Imaginen el ruido ensordecedor de los comerciantes, el olor a especias mezclado con el sudor de los animales de carga y el brillo del mármol bajo el sol mediterráneo. La vida en el primer siglo giraba en torno al ágora, la plaza pública donde todo sucedía. No era solo un lugar para comprar pan o telas, era el corazón palpitante de la sociedad, donde la política, la religión y la economía eran inseparables. No existía el concepto moderno de un Estado laico. Los dioses estaban en cada esquina, en cada transacción,
y en cada contrato. En este contexto, la supervivencia económica dependía casi exclusivamente de los gremios comerciales. Si eras curtidor de pieles, orfebre, tintorero o constructor, tenías que pertenecer a tu asociación profesional local. Pero estos gremios no eran simples sindicatos modernos. Eran cofradías religiosas. Cada gremio tenía un dios patrón y celebraba banquetes frecuentes que inevitablemente comenzaban con una libación o un sacrificio a una deidad pagana. Participar en la mesa del gremio significaba comer carne sacrificada a los ídolos, y a menudo, participar en actos inmorales que acompañaban a estas festividades. Aquí es donde el cristiano se encontraba ante una encrucijada terrible. Si un seguidor de Jesús se negaba a participar en los rituales del gremio por fidelidad a Cristo, no era visto simplemente como alguien religioso o diferente. Era visto como un traidor social, un enemigo de la prosperidad común. Ser expulsado del gremio significaba perder la licencia para trabajar, perder a tus clientes y ver cómo tu negocio se marchitaba. La amenaza de no poder comprar ni vender no era una metáfora futura lejana. Era la realidad cotidiana de un hermano que decidía no quemar incienso ante la estatua del patrón del comercio. Pero la presión más asfixiante venía directamente del culto imperial. A finales del primer siglo, bajo emperadores como Domiciano, la adoración al César se había convertido en la prueba definitiva de lealtad cívica. Se erigían templos majestuosos dedicados al emperador y a la diosa Roma en toda la provincia de Asia. En días señalados, los ciudadanos debían presentarse, tomar una pizca de incienso, arrojarla al fuego del altar y declarar: Caesar Curios, César es el Señor. Al hacerlo, recibían un certificado, una prueba tangible de su conformidad. Este acto político-religioso era la base de la estabilidad del imperio. Rechazarlo era sedición. Los cristianos, al negarse a llamar Señor a un hombre mortal, eran acusados de ateísmo y de odio a la raza humana. La lógica romana era simple: si no honras a los dioses que protegen el imperio, traes desgracia y desastres naturales sobre todos nosotros. Por lo tanto, marginar económicamente a los cristianos era una medida de protección sanitaria para la sociedad pagana. Era un boicot sistemático contra el pueblo de Dios. Es en este ambiente donde la palabra griega charagma, que traducimos como marca, cobra un sentido escalofriante. En el mundo antiguo, una charagma era un sello grabado, una impresión dejada por una serpiente o una estampa oficial. Se usaba en documentos imperiales para darles validez, o a veces se marcaba a los esclavos y soldados para indicar a quién pertenecían. Al usar este término, Juan está diciendo a sus lectores: el sistema del mundo quiere poner su sello de propiedad sobre ustedes. Quiere que lleven la identidad de la bestia en su vida pública y privada. Consideremos incluso las monedas que tintineaban en las bolsas de los cristianos. El denario romano llevaba la imagen grabada del emperador y, a menudo, inscripciones blasfemas que lo proclamaban Hijo de Dios o Sumo Sacerdote. Cada vez que un cristiano iba al mercado, tenía que usar estos pequeños ídolos de metal para alimentar a su familia. La fricción era constante. El sistema económico estaba diseñado de tal manera que era casi imposible participar en él sin rozar la idolatría.
La marca entonces, antes de ser cualquier otra cosa, era una parodia satánica de la lealtad. Dios había ordenado a su pueblo en el Antiguo Testamento que ataran sus mandamientos como una señal en su mano y como frontales entre sus ojos. Significaba que sus acciones, la mano, y sus pensamientos, la frente, debían estar gobernados por la ley de Dios. La bestia, en su afán de imitar a Dios, exige lo mismo: que tu forma de pensar y tu forma de trabajar estén alineadas con el sistema corrupto del mundo. Imaginen la angustia de un padre cristiano en Esmirna. Sus hijos tienen hambre. El gremio le ofrece trabajo y comida, pero el precio es solo una pequeña pizca de incienso ante el busto del César. Es solo un gesto, le susurra el enemigo al oído. Nadie tiene por qué saber lo que crees en tu corazón. Esta era la tentación real y sangrante. La marca de la bestia representaba la claudicación, el momento en que se cambiaba la eternidad por la seguridad económica temporal. Así, el escenario está listo para la entrada del segundo personaje de esta tragedia cósmica, porque la bestia del mar, el poder político, necesita un promotor, un agente de marketing que haga que la idolatría parezca atractiva y necesaria. Y de la tierra, de la propia región local, surge otra bestia. Su apariencia es menos aterradora al principio, pero su engaño es fatal. Es la maquinaria de propaganda que hará que el mundo entero adore a la primera bestia. Mientras el mundo todavía tiembla ante el poder militar de la primera bestia que subió del mar, Juan ve surgir otra figura, esta vez subiendo de la tierra. Notemos el contraste inquietante en su apariencia. No tiene 7 cabezas ni 10 cuernos como la primera. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. A primera vista, esta criatura parece inofensiva, incluso mansa. Podría recordarnos al Cordero de Dios, a Jesús. Pero cuando abre la boca, la ilusión se rompe violentamente. Hablaba como dragón. Aquí está la esencia del engaño satánico. Parece religión verdadera, parece piedad, pero su mensaje es veneno puro del abismo. Esta segunda bestia, que más adelante en el Apocalipsis será llamada el falso profeta, no busca adoración para sí misma. Su única misión es dirigir la adoración hacia la primera bestia. Es el ministro de propaganda, el sumo sacerdote del sistema anticristiano. En el contexto histórico de Juan, esto representaba al sacerdocio local del culto imperial en Asia Menor, la élite religiosa y política, encargada de hacer cumplir la adoración al César en las provincias. Eran hombres que vestían ropas religiosas, hablaban con autoridad espiritual, pero cuyo Dios era el Estado romano. La estrategia de esta segunda bestia es fascinante y aterradora. Seduce a los moradores de la tierra mediante grandes señales. Juan nos dice que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Esto es una falsificación directa del ministerio del profeta Elías. Satanás no es creativo, es imitativo. Al duplicar milagros bíblicos, el falso sistema religioso confunde a la gente, haciéndoles creer que Dios está respaldando al imperio. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto líderes carismáticos usar supuestos milagros o retórica religiosa para validar tiranías políticas? Pero el engaño va más allá de los fuegos artificiales. La segunda bestia ordena a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia.
y se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen hablase. Imaginemos el impacto psicológico en la gente sencilla de aquella época. Ver una estatua que parece cobrar vida, que emite oráculos o decretos, sería suficiente para someter cualquier duda, ya fuera mediante trucos de ventriloquia sacerdotal, ingeniería mecánica avanzada de la época o manifestaciones demoníacas reales. El efecto era el mismo: el asombro absoluto que conduce a la idolatría. Sin embargo, el objetivo final no es el asombro, sino el control total. La imagen de la bestia no solo habla, sino que hace matar a todo el que no la adore. Aquí cae la máscara de cordero. La tolerancia del sistema anticristo es una mentira. Solo tolera lo que se somete a él. Cualquier disidencia, cualquier lealtad superior a Cristo, es castigada con la pena capital. La falsa religión siempre termina recurriendo a la espada cuando sus argumentos fallan, revelando así su naturaleza de dragón. Es en este punto crítico donde se introduce la medida económica coercitiva. La segunda bestia hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Notemos la universalidad del decreto. Nadie está exento. El sistema no discrimina por clase social. Quiere atrapar tanto al esclavo, que no tiene nada, como al mercader rico que tiene mucho que perder. Todos deben ser marcados como propiedad del sistema. Esta alianza profana entre la bestia del mar, poder político, y la bestia de la tierra, poder religioso ideológico, forma una parodia grotesca de la Santa Trinidad. El dragón imita al Padre dando autoridad. La bestia del mar imita al Hijo, muriendo y resucitando falsamente, y la bestia de la tierra imita al Espíritu Santo, glorificando a la bestia y haciendo señales. Es un sistema completo, cerrado y asfixiante, diseñado para sustituir a Dios en cada aspecto de la vida humana. La marca, entonces, se convierte en el sacramento de esta religión falsa. No es un simple tatuaje o un chip, es una señal de pertenencia. Al aceptarla, uno está diciendo: mi proveedor es el sistema, mi seguridad es el Estado, mi Dios es el poder. Rechazarla es un acto de fe radical que declara: mi vida no depende del mercado, sino de la providencia del Dios vivo. Es una decisión que corta los lazos con la sociedad y te deja expuesto a la pobreza y la muerte, pero te asegura en las manos de Cristo. Hermanos, la relevancia de esto para nosotros hoy es inmensa. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos presiona para conformarnos a ideologías que se oponen a Dios, a cambio de aceptación social y progreso económico. La marca espiritual está en juego cada vez que comprometemos la verdad bíblica por miedo a ser cancelados o excluidos. La bestia cambia de nombre en cada siglo, pero su demanda de adoración exclusiva permanece igual. Ahora estamos frente al enigma final de este capítulo, el número que ha obsesionado a generaciones. Pero antes de descifrar el misterio del 666 y ver qué significa realmente la sabiduría en este contexto, quiero hacerte una invitación. Si este estudio está siendo de bendición para tu vida y te está ayudando a ver el Apocalipsis con nuevos ojos, por favor, regálanos un me gusta en este video. Es un gesto pequeño que nos ayuda enormemente a llevar este mensaje a más personas.
Amados hermanos, llegamos ahora al versículo 18, el epicentro de 1000 teorías de conspiración y temores infundados. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Durante décadas hemos escuchado que este número podría ser un código de barras, una fecha en el calendario, o el valor numérico de nombres de líderes mundiales modernos, desde Hitler hasta presidentes actuales. Pero Juan no escribió esto para que nosotros jugáramos a las adivinanzas con el periódico en la mano. Lo escribió para consolar y advertir a una iglesia que sangraba bajo el yugo de Roma. La clave está en la frase inicial. Aquí hay sabiduría. Juan no apela a la inteligencia artificial ni al conocimiento futuro, sino a la sabiduría, un término que en la Biblia siempre nos remite al temor de Dios y al discernimiento espiritual. Para los lectores originales, judíos y gentiles, convertidos en Asia Menor, descifrar este número no requiere magia, sino una práctica común en la antigüedad conocida como gematría. En hebreo y griego, las letras del alfabeto también funcionaban como números. Cada nombre tenía un valor numérico. Era una forma de encriptar mensajes peligrosos bajo las narices de los opresores. Cuando aplicamos esta sabiduría al contexto histórico inmediato, un nombre surge con una fuerza aterradora: Nerón César. Aunque Nerón había muerto unos años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, su memoria seguía viva como la encarnación del mal absoluto. Si tomamos el título griego Nerón Caesar, lo transliteramos al hebreo Narwen Koser y sumamos el valor de sus letras, el resultado es exactamente 666. Esto no es una coincidencia matemática, es una identificación política. Juan estaba diciendo en código: la bestia que ven ahora en Domiciano tiene el mismo espíritu que aquel monstruo que incendió Roma, y usó a nuestros hermanos como antorchas humanas. Hay un detalle fascinante que confirma esta interpretación histórica. En algunos manuscritos antiguos del Apocalipsis, el número aparece escrito como 616 en lugar de 666. ¿Por qué esta variante? Porque si se deletrea Nerón en latín, Nero, en lugar de la forma griega, Nerón, se pierde la letra N final, que vale 50. Al restar 50 de 666 obtenemos 616. Tanto el número original como su variante apuntan al mismo tirano. La iglesia primitiva entendió el mensaje. La bestia es el poder imperial que se diviniza a sí mismo y persigue a los santos. Sin embargo, limitar el significado solo a Nerón sería un error. La profecía bíblica tiene capas. Tiene un cumplimiento inmediato y una resonancia eterna. Nerón fue el arquetipo, el modelo original del anticristo, pero el número 666 trasciende a un solo hombre. El texto dice explícitamente que es número de hombre, o número de humanidad. En la simbología bíblica, el número 7 representa la perfección divina, la completitud, el sábado de descanso de Dios. El 6, en cambio, es el número de la imperfección, del trabajo humano interminable, del hombre creado en el sexto día pero que nunca entra en el reposo del séptimo sin Dios. El 666 es, por tanto, una trinidad de imperfección. Es el hombre tratando de ser Dios,
el Estado tratando de ser Dios, la cultura tratando de ser Dios. Es el máximo esfuerzo humano multiplicado por 3, pero que siempre se queda corto. Nunca llega a 7. Es la glorificación de la humanidad caída, el humanismo secular llevado a su extremo demoníaco. Representa un sistema que se exalta a sí mismo, que celebra sus logros, su ciencia, su economía y su poder militar, pero que está intrínsecamente fallido porque ha excluido al Creador. Esta interpretación nos libera del miedo supersticioso. No debemos temer encontrar accidentalmente el número 666 en una matrícula de coche o en una factura del supermercado. El número no es un hechizo mágico que atrae al diablo. Es un símbolo de una naturaleza. Tener la marca o el número de la bestia significa compartir su carácter, participar en su sistema de valores, confiar en su poder en lugar de confiar en el poder de Dios. Es una cuestión de identidad espiritual, no de aritmética oculta. Notemos también el contraste irónico. Dios sella a los suyos con el número 7, con el Espíritu Santo, con la plenitud. La bestia marca a los suyos con el 6, con la insuficiencia. El sistema del mundo promete el paraíso, promete seguridad y abundancia, paz y seguridad, como decían los romanos, pero solo puede entregar un 666, un fracaso repetido, una utopía que siempre se convierte en distopía. La promesa de la bestia es una estafa piramidal espiritual. Nunca paga lo que promete. Por lo tanto, la sabiduría que Juan pide no es para calcular fechas del fin del mundo, sino para discernir los espíritus en nuestra propia época. ¿Estamos confiando en los sistemas humanos que prometen salvación política y económica? ¿Estamos maravillados por los logros tecnológicos y el poder del Estado hasta el punto de la idolatría? Si es así, estamos coqueteando con el número de la bestia. El 666 es la marca de aquellos que viven para este mundo, limitados a la esfera de lo creado, sin esperanza en el Creador. Así que, amados, la pregunta no es si llevas un chip en la mano. La pregunta es mucho más profunda y peligrosa. ¿A quién pertenece tu lealtad? ¿Llevas la marca de la sumisión al mundo en tu forma de pensar y actuar? Esto nos lleva directamente a desentrañar el significado de la frente y la mano, símbolos que tienen sus raíces en la ley más sagrada del pueblo de Dios y que la bestia ha intentado pervertir. Amados hermanos, llegamos ahora a un detalle que ha causado confusión durante siglos: la ubicación física de la marca. El texto dice claramente que se ponía en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué estos lugares específicos? ¿Es simplemente una cuestión de visibilidad para escanear un código? Para nada. Para un judío del primer siglo empapado en las Escrituras, estas dos ubicaciones no eran aleatorias ni futuristas. Eran una referencia directa y blasfema a la confesión de fe más sagrada de Israel, el Shema. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, Dios instruye a su pueblo: «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Y luego ordena: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos». Dios quería que su ley, su carácter y su amor fueran la marca distintiva de su pueblo. Los judíos tomaban esto literalmente,
usando filacterias o tefilín, pequeñas cajas de cuero con textos bíblicos atadas a la frente y al brazo durante la oración. La frente, en la antropología bíblica, representa la mente, el asiento de los pensamientos, la voluntad y la lealtad intelectual. Es donde tomamos nuestras decisiones, donde formamos nuestra cosmovisión y donde decidimos a quién servir. Tener la ley de Dios en la frente significaba que cada pensamiento era llevado cautivo a la obediencia del Señor. Significaba mirar el mundo a través de los lentes de la verdad divina, no de la cultura pagana circundante. La mano derecha, por su parte, es el símbolo universal de la acción, el poder y el trabajo. Es con la mano con la que realizamos nuestras labores. Cerramos tratos comerciales, trabajamos la tierra y construimos nuestras vidas. Tener la ley de Dios en la mano significaba que todas nuestras acciones externas, nuestra ética laboral y nuestras transacciones económicas estaban gobernadas por los principios del reino. Lo que creíamos en la mente, frente, se traducía en lo que hacíamos con el cuerpo, mano. Aquí vemos la astucia maligna de la bestia. Satanás no tiene material original. Él es un falsificador, un imitador cósmico. La marca de la bestia es en esencia un anti-Shema. Es la demanda del sistema mundial de que le entregues tu lealtad mental, tu ideología, tus creencias, tu filosofía de vida y tu participación activa, tu trabajo, tu economía, tu fuerza laboral. La bestia quiere que pienses como el mundo y que actúes como el mundo. Por lo tanto, recibir la marca en la frente significa aceptar voluntariamente la mentira del sistema. Significa adoptar los valores del humanismo secular, del materialismo, del relativismo moral que dice que no hay verdad absoluta fuera del Estado o del yo. Es cuando un cristiano deja de pensar bíblicamente y comienza a pensar políticamente o culturalmente, asimilando la narrativa de la bestia sin resistencia. Su mente ha sido colonizada por el enemigo. Recibir la marca en la mano significa conformar nuestro comportamiento a las prácticas pecaminosas del sistema para sobrevivir o prosperar. Es el empresario que hace trampa para ganar más, el empleado que compromete su integridad para no ser despedido, la sociedad que justifica la explotación o la inmoralidad en nombre del beneficio económico. Es usar nuestra fuerza y nuestros recursos para construir el reino de la bestia en lugar del reino de Dios. Notemos que la marca se recibe en la mano derecha o en la frente. Esto sugiere que el diablo es pragmático. Si no puede convencerte intelectualmente, frente, se conformará con que obedezcas externamente, mano. A la bestia no le importa si en tu corazón no crees en ella, siempre y cuando tus acciones sirvan a sus propósitos. Muchos cristianos en el primer siglo tal vez pensaron, puedo quemar el incienso al César, mano, para salvar mi negocio, aunque en mi mente, frente, sigo adorando a Jesús. Juan les dice, no, eso es recibir la marca. La acción externa de compromiso es tan condenatoria como la creencia interna. Esto nos libera del miedo a ser marcados accidentalmente. Nadie recibe la marca de la bestia por sorpresa, mediante una vacuna secreta o un escáner en el supermercado sin saberlo. La marca es una declaración de lealtad.
Es un rechazo consciente del señorío de Cristo para abrazar la seguridad que ofrece el sistema. Es un intercambio. Tu alma por tu comodidad económica. Es la apostasía final hecha visible en la vida diaria. Pero hay una buena noticia en medio de este panorama sombrío. Si la bestia tiene una marca para sus seguidores, el Cordero también tiene una señal para los suyos. El capítulo 14 se abre con una visión gloriosa que responde al terror del capítulo 13. No estamos desprotegidos ante la presión del sistema. Hay un sello superior, una marca invisible pero indestructible que llevan todos los verdaderos hijos de Dios. Y es con esta visión de victoria y seguridad eterna con la que debemos cerrar nuestro estudio. Y miré. Y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Amados, qué contraste tan glorioso nos regala el Espíritu Santo en el capítulo 14. Acabamos de salir de la pesadilla de la bestia que sube del mar y de la tierra, de la coacción económica y la idolatría forzada. Pero Juan levanta la vista y el escenario cambia radicalmente. Ya no estamos en la arena movediza del mundo, sino en la roca firme de Sión, la ciudad de Dios. Y con el Cordero están 144,000, que tienen el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Esta es la respuesta divina a la marca de la bestia. Mientras que la marca del anticristo es una señal de propiedad que lleva a la esclavitud y a la muerte eterna, la marca de Dios es un sello de paternidad y protección. Tener el nombre del Padre en la frente significa que tu mente ha sido renovada, que tus pensamientos están alineados con el cielo y que tu identidad ya no depende de tu estatus económico o social, sino de tu relación filial con el Creador. Satanás marca a sus esclavos para explotarlos. Dios marca a sus hijos para preservarlos. Estos redimidos no son una élite espiritual secreta. Representan a la iglesia militante que ha permanecido fiel. Se nos dice que son vírgenes, una metáfora poderosa que no habla de celibato físico, sino de pureza espiritual. En un mundo donde la idolatría se describe como prostitución con los poderes políticos y económicos, estos creyentes se han negado a acostarse con el sistema de la bestia. Han mantenido su lealtad a Cristo pura, sin mancha, rechazando las seducciones del comercio inmoral y la religión estatal falsa. Además, Juan escucha un sonido como de muchas aguas y como de un gran trueno. Es el sonido de la adoración celestial. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. ¿Por qué nadie más podía aprenderlo? Porque es el canto de la experiencia de la redención. Es la melodía que solo pueden entonar aquellos que han pasado por la gran tribulación, que han sentido el aliento de la bestia en su nuca, y sin embargo, han salido victoriosos por la sangre del Cordero. Los ángeles pueden cantar sobre la gloria de Dios, pero solo los redimidos pueden cantar sobre la gracia que salva del abismo. Aquí encontramos la clave de la resistencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia, o perseverancia, upomoné, no es una espera pasiva. Es una resistencia activa, firme y heroica. Es la capacidad de permanecer de pie cuando todo el mundo se arrodilla. Es la decisión de decir no a la marca económica de la bestia.
aunque eso signifique perderlo todo en este mundo, porque se tiene la mirada puesta en una riqueza superior que no se puede comprar ni vender. El texto nos ofrece un consuelo final. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mientras que los adoradores de la bestia no tienen reposo de día ni de noche, atormentados por su propia ambición y finalmente por el juicio de Dios, los que mueren en Cristo entran en el reposo eterno. La muerte, que para el mundo es el final y la derrota máxima, para el cristiano fiel es la puerta de entrada a la victoria y al descanso. Hermanos, la bestia puede parecer invencible hoy. Puede controlar los mercados, las leyes y las narrativas culturales. Puede parecer que si no te unes a su sistema, estás condenado a la irrelevancia o a la extinción. Pero Apocalipsis nos asegura que el tiempo de la bestia es corto. Es un perro atado con una cadena larga, pero limitada. Su número es 666. Siempre incompleto, siempre fallido, siempre humano. Pero nuestro Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Por tanto, no temamos a los códigos, a las tecnologías o a las conspiraciones. El verdadero peligro no es un microchip bajo la piel, sino el enfriamiento del amor en el corazón. La verdadera marca que debemos evitar es la del conformismo con este siglo. Si tu frente está llena de la palabra de Dios y tu mano está ocupada en las obras del reino, no hay espacio para la marca de la bestia. Estás sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención, y nadie puede arrebatarte de la mano del Padre. Al cerrar este estudio, te invito a examinar tu vida. No busques al anticristo en las noticias. Busca a Cristo en tu corazón. Asegúrate de que tu lealtad suprema, tu adoración y tu confianza estén depositadas únicamente en el Rey de Reyes. La historia no termina con una bestia devorando a la iglesia. Termina con una boda, donde la esposa, vestida de lino fino y resplandeciente, se une a su amado para siempre. Esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra victoria. Gracias, hermanos amados, por habernos acompañado hasta el final de este estudio bíblico. Deseo que haya sido de mucha bendición. Les invito a apoyarnos dando me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis y les permitirá estar atentos a los contenidos que estaremos compartiendo. Escríbelo en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.